Freire nació en 1921 y murió en 1997. Fue un pedagogo brasilero, experto en temas de la educación. En 1929, al vivir la Gran Depresión, desde su propia experiencia hizo que formaran su preocupación a los pobres y los ayudaría en su perspectiva alentadora. Trabajó principalmente con los pobres que no sabían leer y escribir. En esa época era requisito esto para votar en las elecciones presidenciales de Brasil. En 1961, nombrado director del Departamento de Extensión Cultural de la Universidad de Recife, y en 1962 tuvo la primera oportunidad de aplicar su teoría de manera significativa, cuando enseñó a leer y escribir a 300 trabajadores de plantillas de cañas de azúcar en 45 días. Tras los buenos resultados, el gobierno brasilero aprobó la creación de miles de círculos culturales en todo el país. En 1964, un golpe de estado militar puso fin a su proyecto. Freire fue encarcelado como traidor por 70 días. Luego, en 1967, publicó su primer libro, La educación como práctica de la libertad. En 1970, publicó en inglés y español, Pedagogía del oprimido, pero en Brasil pudo publicarse recién en 1974 por los sucesos de dictaduras militares. ¿Por qué se preocupó por la alfabetización de los pobres? Porque él desde que nació fue testigo de la gran pobreza de la sociedad brasilera, donde los trabajadores rurales eran sometidos a trabajos duros y a largas jornadas, en las cuales habían grandes índices de alfabetización y una escasa participación política en las decisiones del país. Sus representantes comenzaron a evocar nuevas ideas ante las situaciones de desigualdad que se vivían en el continente, dándole visibilidad a diversos conflictos sociales e incentivando la reivindicación de aquellos sectores de la sociedad que se consideraban oprimidos. ¿Cómo nació el método de Freire? A través de su experiencia en la niñez, realizó un experimento mediante diapositivas de imágenes, herramienta imprescindible que despertaba el interés en las personas y fomentaba la motivación. Él observó que tras estar 1 hora durante 5 días a la semana, aprendieron a leer y escribir, y aquí nace su método de alfabetización. ¿Cuáles fueron los pilares de este método? Buscaba que los participantes de este método podían desarrollar y ejercer una conciencia crítica. La educación era fundamental, ya que se vivía como instrumento para desarrollar dicha conciencia. Por eso Freire pone una educación problematizadora, dejando de lado la educación bancaria, lista que, ya que solo depositas conocimiento a los alumnos, dejando en un pensamiento neutro. En cambio, la educación problematizadora no se trataba de un educador y un educando, en el cual uno le deposita al otro conocimientos, sino que este consiste en el diálogo, donde el educador ya no es solo el que educa, sino también es educado. De este modo tiene lugar el proceso educativo, por lo tanto todos nosotros sabemos algo. Todos nosotros ignoramos algo, por eso aprendemos siempre. Es así como Paulo Freire desarrolla la pedagogía crítica, que se basaba en la educación no solo como adquisición de conocimientos, sino que también como un proceso político en el cual busca fomentar la curiosidad de los alumnos a partir de la pregunta, ya que esta es el inicio del conocimiento. Esta curiosidad del estudiante puede convencer la certeza del profesor. La pregunta que el alumno hace puede brindarle al profesor un ángulo distinto en el cual será posible profundizar más tarde una reflexión más crítica. En esta posición, Freire habla sobre la radicalidad o la sustantividad democrática, donde se ve por un lado el autoritarismo y por el otro lado la improvisación. En la enseñanza se olvidarán las preguntas, tanto el profesor como el alumno los olvidarán, pero no hay que olvidarse que todo conocimiento comienza por la pregunta. La única manera de enseñar es aprendiendo. Freire, por ejemplo, si en una charla uno de sus hijos preguntaba sobre algo, detenía la charla que estaba teniendo para atender a la pregunta de su hijo, para no negarle el derecho de la curiosidad por la pregunta. Cuando una persona pierde la capacidad de asombro, se burocratiza, instaura gratis acción es igualdad a adaptación, por lo tanto hay mínimo de riesgo, no hay asombro y no hay preguntas de la reinvención. Entonces hablamos de una pedagogía de la adaptación y no de la creatividad, porque no hay estímulo de riesgo de invención, de la reinvención. Hay que atreverse, al ritmo debe provocarse el riesgo como única forma de avanzar en el conocimiento, de aprender a enseñar verdaderamente. Paulo Freire sin duda fue uno de los educadores de la época que reinventó la educación como arte, ciencia y política.